Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más conocidas que existen, pero vamos a verla desde un ángulo que quizás sea totalmente nuevo. Usando el propio texto como guía, vamos a intentar desvelar un misterio que, la verdad, ha estado ahí, a plena vista todo este tiempo. Y vamos a empezar fuerte con una pregunta que, ojo, puede cambiarlo todo. A ver, todo el mundo da por hecho que Caín es el primer hijo de Adán y Eva, ¿no? Es lo que siempre hemos oído. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el propio texto nos estuviera contando una historia muy diferente? La secuencia nos la sabemos de memoria, claro. Nace Caín, el agricultor, luego Abel, el pastor, después viene la tragedia, los celos, el asesinato. Y entonces, para llenar ese vacío, nace Seth, a quien siempre se nos presenta como el reemplazo, el sustituto del hermano perdido. Pero esta narrativa, que parece tan sencilla, podría ser solo la punta del iceberg. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque la primera pista clave no está en la parte dramática de la historia, sino en una sección que casi todo el mundo se salta: las genealogías. Sí, esas listas de nombres que parecen interminables, pues resulta que esconden un secreto. La idea central que se saca del análisis textual es esta. Los árboles genealógicos que siguen a Caín, por un lado, y a Adán a través de Set, por otro, no son dos ramas familiares distintas, no. En realidad son como un espejo, dos versiones de una única línea ancestral. Y ahora, fijaos bien en esto porque es la prueba visual. Comparad las dos columnas. Esto no es casualidad. A ver, tenemos a Caín en una línea y a Cainán en la otra. Es prácticamente el mismo nombre. Pero es que hay más. Enoc y Lamec aparecen en ambas listas, idénticos. Y luego hay nombres que son un eco clarísimo, como Irad y Jarez, o Metusael y Matusalén. Y ya para rematar, la hija de Lamec, Naama, que suena casi como una contraparte de Noé. Son demasiadas similitudes, ¿no? Y esto es justo el meollo de la cuestión. No se trata de dos familias que, por pura chiripa, tenían gustos parecidos para los nombres. No. Lo más probable es que estemos ante lo que se llama una duplicación mítica. O sea, la misma historia familiar contada dos veces desde ángulos un poco distintos. Vale, ya hemos visto que las genealogías son un espejo. Pero la cosa no acaba ahí, ni mucho menos. Los nombres son solo el principio. El texto ha dejado más pistas, como amiguitas de pan, en sitios que no esperaríamos, como los números y el significado de algunas palabras. Vamos a ver qué más podemos descifrar. El relato nos va dejando pistas, y ahora toca fijarse en dos elementos muy concretos: un número y el significado de un nombre. Y ambos tienen una profundidad que sorprende. A ver, el texto es súper específico con esto. Dice que Adán tenía 130 años cuando nació Seth. 130. Ni uno más, ni uno menos. La pregunta es obvia. ¿Es una edad literal o es una especie de código? Pues aquí entra en juego la interpretación simbólica. En muchas culturas antiguas, los números no eran solo para contar, tenían un significado oculto. Y el 130 se podría leer así. El 1 significaría primero. El 3 podría simbolizar hijo o descendencia. Y el 0 al final, el 0 se usaría para dar énfasis, para remarcar la idea. O sea, que 130 no hablaría de años, sino de estatus, el primer hijo por excelencia. Y que nadie piense que esto es una idea sacada de la manga. De hecho, encaja bastante bien. Pensemos, por ejemplo, en el número 13 en la tradición hebrea. A los 13 años se celebra el Bar Mitzvah, el momento en que un niño pasa a ser considerado adulto. Simboliza la edad en la que ya se puede formar una familia, continuar el linaje. El número está íntimamente ligado a esa idea de ser el origen de la siguiente generación. Y ahora, la segunda pista, el nombre, Set. No es un nombre elegido al azar, claro que no. Viene de la raíz hebrea set, que significa algo así como poner, colocar o, y esta es la clave, plantar. Entonces, pensemos un momento. Si tu nombre significa literalmente el plantado, el que echa raíces, el cimiento, ¿suena a que eres un sustituto que llegó más tarde? ¿O suena a que eres la semilla original, la que estaba destinada a empezar todo? Desde luego, el nombre de Set encaja mucho mejor con la idea de ser el primogénito fundacional. Bueno, pues vamos a juntar todas las piezas. Por un lado, las genealogías, que son un espejo. Por otro, ese número, el 130, que parece un código. Y por último, el propio nombre de Set. Si lo juntamos todo, lo que sale es una conclusión alternativa y, la verdad, muy potente. Y aquí podemos ver el contraste clarísimo. La versión de toda la vida, la tradicional, lo interpreta todo de forma literal. Pero la que emerge del análisis textual es muy distinta. Es una historia mucho más simbólica. Aquí, Caín no sería tanto una persona real, como un arquetipo. Y Set no es ningún reemplazo. Es el primogénito simbólico, el heredero de verdad. ¿Y cómo se pudo llegar a esta narrativa? Pues una posible reconstrucción sería algo así. Primero,
existía una única lista de antepasados. Sobre esa base se desarrolló la potente historia de Caín como arquetipo del mal. Después, para conectar ambas historias, se añadió la idea teológica de Set como reemplazo. Y finalmente se consolidó la figura de Set como el hijo plantado, estableciendo así la línea principal. Esta frase, la verdad, lo resume a la perfección. Caín deja de ser el hermano mayor biológico para convertirse en el protagonista de una historia con moraleja, una versión literaria de un ancestro cuyo nombre original quizás se perdió o se transformó con el tiempo. Y aquí está la clave de todo el análisis. La conclusión, si leemos el texto con atención, es que Set, el plantado, siempre fue considerado el verdadero punto de partida. Él es la semilla fundacional, la base sobre la que se construye la genealogía principal de la humanidad. Y esto, claro, nos deja con una pregunta en el aire, una pregunta fascinante. Si una historia tan fundamental como esta puede contener todas estas capas de significado, ¿cuántas otras narrativas que damos por sentadas podrían estar esperando a que las leamos simplemente con otros ojos?